Fíjate que hay una guerra, una nueva guerra que no se ha comentado mucho porque no ha sido tan pública, porque todo esto Loret lo ha eclipsado. Pues entre el INE y la Cámara de Diputados. Recordando que la Cámara de Diputados hace unos meses demandó penalmente a Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama y otros consejeros por haber saboteado primero la revocación de mandato. Y esta demanda continúa ahí, sigue vigente, no se han desistido, a pesar que dijeron que se van a desistir, no lo han hecho. Lo interesante es que, bueno, hay un nuevo capítulo de guerra, y es que fue que el INE contraatacó, y entonces, en medio de la reforma eléctrica del Parlamento abierto, hubo una decisión de que los diputados y senadores de Morena iban a ir a hacer giras por todo el país para informar sobre la reforma eléctrica, y así lo empezaron a hacer. Entonces, por ejemplo, hace unos días hubo una reforma eléctrica, un meeting afuera de la Cámara de Diputados, llegó un montón de gente, ¿no? A ver, vamos a ver. Precisamente hablando de la reforma eléctrica, ¿no? Los diputados, en este caso de Morena. También Mauricio, por ejemplo, esta es una asamblea de reforma eléctrica, va a ser en Durango, y va a ir, por ejemplo, por lo pronto, Andrea Chávez, que es diputada federal. Y bueno, y hay otros más, pero bueno, va a ir hasta Andrea Chávez. No sé si esta sea diputada. Antares Vázquez, la de Guanajuato, la senadora, estuvo en Irapuato, tuvimos una asamblea informativa sobre la reforma eléctrica. Y ahí está, ¿no? Y no tuvo una, tuvo un montón, Antares Vázquez. Y así en general en todo el país, Mauricio, en todo el país todos los diputados y todos los senadores están haciendo sus reuniones en estados para pues comunicar el tema de la reforma eléctrica. Entonces el INE mandó a todos los diputados y senadores de Morena, un requerimiento de que no podían hacer esto porque estaban violando la veda electoral. O sea, el INE se estaba metiendo ahora en el tema de la reforma eléctrica. Como si hablar de la reforma eléctrica fuera promover, ¿no?, al presidente López Obrador y, bueno, la revocación de mandato. Entonces, la verdad es que sí fue muy fuerte. Respondió en ese momento Nacho Mier, respondió que no se podía meter. Pero bueno, ya le responde bien el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez. Y ahora sí saca el fuero, ¿no? Fíjate, Sergio Gutiérrez responde a línea, defenderá fuero de legisladores y que participen en debates por reforma eléctrica. Sostuvo que las facultades y atribuciones de los legisladores están garantizadas por la Constitución. O sea, ahora sí, utilizando algo que no han querido los opositores quitar, que es el fuero, bueno, pues ahora sí dijeron, no, pues el fuero está antes que nada ir, porque el INE podría, claro, sancionar a los diputados, ¿no? Podría hacerle requerimientos, o como lo hace al Ejecutivo, pero ya tienen fuero. Entonces, la verdad es que van y le dicen, no puedes tocarnos porque tenemos fuero y podemos hablar de la reforma eléctrica, punto. Si quieres, pues ahora sí, desafóranme y ya haces alguna sanción. Pero por lo pronto, no. Y le sacan esa charola de fuero. Lencho Córdoba responde que dice, es que promover la revocación del mandato o violar la veda electoral es desleal. Imagínense, él señaló que es desleal la democracia. Pero bueno, es interesante cómo ahora sí diputados y senadores de Morena se han revelado por completo al INE. Es que no tiene ninguna razón de ser, Nacho. Incluso el INE, que le encanta, le fascina a Lorenzo Córdoba presumir el ejercicio del poder. Esto que le da esta posición en el INE, que se siente superior, como lo vemos a los poderes constitucionales, no informó, el INE no informó sobre este procedimiento. No sabemos bien a detalle en qué basa el INE estas cartas que envió a los diputados, sobre todo a los diputados. Porque bueno, esto fue individual, o sea, no se envió una carta ni a la bancada ni al partido. A cada diputado se le envió su carta pidiéndole que suspendiera las asambleas informativas sobre la reforma eléctrica, que es una extensión del Parlamento abierto. Porque en el Parlamento abierto que se da en la Cámara de Diputados participan, sí, los grandes empresarios, algunos, los analistas, funcionarios de la CFE y demás. Pero la idea es que en la discusión también participen los ciudadanos y por eso los diputados llevan estas asambleas a diferentes partes del territorio nacional. Y esto es lo que no quiere el INE. Entonces la pregunta es, como dices tú, ¿qué carajos hace el INE
pues suspendiendo asambleas que no tienen nada que ver ni con el presidente, que no tienen nada que ver con la revocación de mandato, que no tienen nada que ver con una discusión política, sino es una discusión legislativa. Se está discutiendo una iniciativa de ley que para eso en primer lugar están los diputados y en segundo lugar, como dices tú, para eso es el fuero. El fuero está ahí para que se respete la opinión de los diputados en las discusiones legislativas. Se ha venido acotando, pero básicamente ese es el objetivo del fuero, que no se le pueda castigar por opinar distinto. Entonces, por eso entiendo yo, Sergio Gutiérrez le dice, bueno, pues si ese es nuestro fuero, pues lo vamos a aplicar, lo vamos a usar. Pero es muy mañoso y me llama mucho la atención porque el INE, repito, no sacó ningún boletín, no sacó ningún comunicado, no lo presumió Ciro Murayama en sus redes sociales, que le encanta, además él es de la Comisión de Quejas y Denuncias, él la preside, no lo presumió Lorenzo Córdoba, no aparece por ningún lado. Si no es porque Morena se queja públicamente, no nos enteramos de esta situación. Entonces también aquí Lorenzo está estirando la liga, pero ya la manera de actuar así, ya sabemos que es facciosa en las elecciones, pero ahora meterse en otros temas políticos, eso la verdad tampoco, eso sí no lo habíamos visto. Y pues bueno, la verdad es que ya Lorenzo pues ya no tiene límites a lo que está haciendo. Se perdió el momento, nos dijeron de que a ver si le hacemos juicio político, a ver si lo sacamos, ya pasó ese momento. Y bueno, pues va a haber que aguantarlo hasta que se vaya, ¿no? O hasta que se venga una reforma electoral, lo que suceda primero. Y bueno, pues hay que seguirlo frenando a como se dé lugar. Y Mauricio, pero, o sea, están muy descarados. Fíjate que, ¿te acuerdas de Sí por México? Sí. Sí por México es a la asociación civil que eventualmente se convirtió en Va por México, ¿no? O sea, mira, vamos a ver, bueno, rápidamente. A ver, ahí está. Ahí está, Puebla, ¿no? Aquí cuando se reunió Sí por México con de Claudio X González, con Gustavo de Hoyos y el del PAN, el del PRI, el PRD, y de aquí nació el Va por México, ¿no? Bueno, es evidentemente una asociación partidista y evidentemente, ¿no?, opositora. Pues sucede que esa asociación, fíjate quién va a tener entre sus invitados en una serie de conferencias, ¿no? A Ciro Murayama. Comienzan nuestras conferencias del mes de febrero. Sé parte de la gira de conferencias que Sí por México tiene para ti, en donde expertas y expertos darán su punto de vista y compartirán reflexiones acerca de distintos temas y momentos en que vivimos. Va a hablar la panista Xochitl Gálvez. ¿De qué va a hablar? Pues, contra López Obrador. El panista Santiago Krill. Pues de qué va a hablar? Pues en contra López Obrador. Y Ciro Murayama, el apartidista. El árbitro, o sea, ¿qué? ¿No? Y está de Sí por México. ¿Cómo? ¿Qué? O sea, casi que se habla en un foro donde hablan puras opositores. Ahí va a estar Ciro Murayama. Y nada más para ponerlo en contexto, Mauricio. Hace unos días participó el exdirector del IFE, Luis Carlos Ugalde, con este tema. Cuando abstenerse es la mejor participación democrática. Hazme el fabrón, cabor. Igual, en Sí por México, ¿no? En esta asociación partidista, promoviendo la no participación en la revocación de mandato. Y ahora va a estar Ciro Murayama. Digo, más descarados, honestamente, no pueden ser. Recordando que hace un mes estuvieron Lencho Córdoba en la plenaria del PAN. Y ahí estuvieron defendiendo y tomarse fotos Lencho Córdoba como rockstar. Pues sí, claro, pues es el que los defiende. Pero más descarados no pueden ser Lencho y Ciro Murayama, honestamente. Sí, pues ya te digo, se fue el momento, llegó el momento, pasó, las advertencias, la posibilidad, lo mencionamos en nuestros videos, lo mencionaron los diputados, sí, vamos por el juicio político, nunca se armó, no cuajó, no avanzó. Luego viene esta demanda ahí en la fiscalía, luego se echa para atrás. Entonces, la verdad es que la historia de Lorenzo Córdoba y Ciro Murayama, pues es una historia también en donde se les ha permitido hacer cosas. Vino el proceso, por ejemplo, de designación de nuevos consejeros electorales. Morena aflojó demasiado en la designación, ¿no?, dándole mucho espacio a la oposición. Llegaron consejeros que no han servido de contrapeso a lo que hace Lorenzo.
etcétera, etcétera, etcétera. Tanto sí que llegamos a una revocación de mandato que va a instalar nada más 1/3 de las casillas, que ya dijo Lorenzo Córdoba, ya si me dan el dinero ya no las voy a instalar, ya la decisión está tomada, o sea, siguen ganando más que el presidente, siguen teniendo estos seguros médicos de primer mundo, cuando el resto del país está enfrentando problemas económicos, etcétera, 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 ¿no? Pues esto lo que hace es confirmar finalmente lo que se tiene enfrente, que es un instituto electoral parcializado totalmente hacia la derecha, hacia estos grupos de poder. La importancia también de que se dé un cambio. Y bueno, pues ya a Lorenzo Córdoba le falta que como año y medio, ¿no? Ya se va. Por fin va a dejar ese instituto electoral, ya está ahí echándose a perder, se está pudriendo desde hace un buen tiempo y finalmente junto con Ciro Murayama lo van a dejar. Así que con o sin reforma, las cosas van a cambiar y esperando que ahora sí, Morena, con la mayoría que tiene, con el peso que tiene, se impulse una transformación, con o sin reforma. Si no hay reforma, que se le dé una cara nueva al INE, con un nuevo consejero electoral. Muchos dicen puede ser John Ackerman, bueno, vamos a ver qué es lo que se decide, pero que sea un personaje que llegue a transformar el Instituto Nacional Electoral, que deje esto ya atrás, que ya nos olvidemos de esta manipulación del INE y que también ya estos grupos no sientan que tienen este control de un organismo autónomo que inclina la balanza para un solo lado, que lo tenemos ya, eso ya, yo creo que ya no hay nada que discutir sobre eso. Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio, y bueno, pues hay nueva aspirante presidencial. Lili Telles se ha autodestapado para la presidencia del 2024. Señalando que su primera, y creo que su única propuesta de campaña, es meter a la cárcel a López Obrador. No es broma. Vamos a escucharla. Si yo fuera presidente, no hay nada que me gustaría más que meter a prisión a López Obrador, a su gabinete y a otras personas. Pero yo lo veo como, y no como un acto de venganza, sino como un elemental, fundamental y ya muy necesario acto de justicia. A mí me gustaría verlo a López Obrador como el primer presidente de México tras las rejas, en la celda, con una sentencia clara. Y ni qué decir de varios personajes de su gabinete. Ahora que dijo en Sonora, esto que les comentaba al inicio de la plática, en el sentido, estas declaraciones de él, en el sentido de que le va a decir a Saldívar, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que deseche esos amparos. A mí me movió mucho el piso, voy a decir con toda claridad y en forma muy coloquial. Y me dio miedo el talante autoritario. Y me pregunto, ¿quién se cree el presidente para avisar en esa forma tan soberbia y faltando al derecho, al Estado de Derecho, a los derechos humanos, a todas las garantías? Decir así, amenazar así a los ciudadanos, con que yo le voy a decir a Saldívar que deseche los amparos. ¿Quién se cree? Así que la propuesta de Lili Telles, si llega a la presidencia, es meter a la cárcel a López Obrador. Pero no es venganza. Bueno, y al gabinete también. Y a uno que otro por ahí también. Demás. Pero no es venganza y no es autoritarismo, ¿eh? Que quede súper mega claro. Nada de venganza. Que le encantaría ver, ¿no?, a López Obrador en la cárcel, purgando 100 años de condena. ¿Y qué le hacen que no haya energía eléctrica? Sino también hay electrocutado. ¿Cómo la ves? ¿No? Y que sí puede ganarle a Claudia Sheinbaum, porque según esto no va a celebrar, pero ahí está. Lili Telles. Lili Telles, mira, lo que hace, además, lo peor es que lo hace en la misma frase.
Ella acusa al que el presidente es autoritario, con lo de Saldívar, que manipula la justicia, que controla el poder judicial, que bueno, pues él mete las manos y él decide qué hacer y qué hacer, es un rey, ¿no? Básicamente eso es lo que dice Lili Téllez, y que qué peligro y que qué miedo para todos los demás ciudadanos que tenga y maneje el poder de esa manera. Eso es lo que dice. Y por el otro lado dice, yo lo voy a meter a la cárcel. Y pues ¿cómo lo va a meter a la cárcel? Haciendo exactamente lo mismo, diciéndole al que esté en turno en el Poder Judicial, manipulando a la Fiscalía, manipulando a los jueces, manipulando a todos los que tenga que manipular para cumplir su caprichito de meter al presidente a la cárcel. Porque no lo puedes meter a la cárcel si no tienes evidencia de algún delito, alguna acusación en su contra y que pudiera llevarse en un proceso legal. Ella no puede decir eso. Si es que quiere ser presidenta, ella tiene que presentar su denuncia y que camine. Entonces es increíble que en la misma frase ella saque su talante autoritario y lo que haga es que se ponga a criticar el autoritarismo del presidente. Entonces, bueno, es Lili Téllez, ya sabemos, no hay que pedirle peras al olmo, también es Lili, no hay más. Con trabajo y pudo pagar una ambulancia ahí, toda carcacha que entregó, yo me estaba preguntando mientras lo escuchaba si toda la ambulancia está funcionando o no, porque bueno, ya la verdad es que estaba muy viejita. Espero que sí, porque bueno, finalmente a alguien podrá ayudar. Pero pues ya está en este plan. A Ricardo Anaya, por cierto, no le funcionó. Y eso que estábamos hablando de un Peña Nieto que estaba, no hasta el copete, arriba, estaba ahogado ya en la corrupción. Y no le funcionó la estrategia de meter a Peña Nieto a la cárcel. Y ahora que tienes un presidente que no está manchado con este tema, pues yo creo que no le va a funcionar. Pero bueno, pues no es precisamente muy visionaria. Y eso es lo que se le ocurrió, meter a la cárcel a Obrador. Pero no es rencorosa y no es autoritaria y tampoco es vengativa, ¿eh? Pero también así que quede claro que así piensan un montón de todos estos personajes. Así piensa Claudio X González, que ha hablado de esta famosa lista, ¿no? De que iba a ser, en donde Mauricio, tú y yo estamos incluidos, que tenga campeón. Sí, claro. La lista negra, ¿cómo también no? Así pensaba Palazuelos, ahorita vamos a hablar de él. Y así piensa un montón de gentes que quieren hacer listas. Cuando regrese al poder, voy a meter a todos a la cárcel, hijos de la chingada. ¿No? Así es el pensamiento conservador. Y por esa razón hay que hacer todo. Y ¿saben? Lo peor es que lo cumplen. O sea, no es amenaza, no es perro que ladra no muerde, sino la verdad es que sí llegarían. Yo no dudaría tantito que sí, suponiendo que haya algo extraordinario y Lili Téllez sea presidenta, haría todo lo que sea posible, fabricaría pruebas y todo para meter a la cárcel a López Obrador, ¿eh? Sí, eso, claro. Ténganlo por seguro. Ténganlo por seguro. Entonces, así debe pensar también Ricardo Anaya y varios más. Los conservadores así piensan. Entonces, por esa razón hay que hacer todo lo posible, todo lo que está en nuestras manos para evitar que regresen a como de lugar. Ojo con el dato. Bueno, antes de que les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Y bueno, en Quintana Roo, pues se cayó otro de esta ralea, ¿no? Finalmente la candidatura de Roberto Palazuelos se desploma, se cae por su propio peso de todas sus tonterías que hizo. Y bueno, Palazuelos, al final acaba él renunciando. Lo iban a despedir, pues él acabó renunciando primero, ¿no? Me voy. Antes de que me corras, me voy. Y ya se baja la candidatura, Roberto Palazuelos. Había salido, por cierto, un video ese mismo día donde estaba con un narco. Digo, o sea, iban a hacer un montón de videos, ya tenían lista la batería. Y bueno, llega pues un senador de Morena que había aspirado por Morena a la candidatura, y es Roberto Pech. José Luis, ¿no? José Luis Pech. José Luis Pech, senador de Morena, es ahora el nuevo candidato de Movimiento Ciudadano, aunque él no era de Morena, antes era del PRI, ¿no? Y llegó a Morena, en fin. Creo que es su segunda o tercera vez que es candidato a la gubernatura de Quintana Roo, y bueno, obviamente no ha podido ganar, ¿no? Pero bueno, va José Luis Pech. Sin embargo, también han surgido críticas en torno a él. Bueno, de entrada, la diferencia que veo en esto, Mauricio, es que ahora sí todos los líderes del Movimiento Ciudadano sí salen con él, ¿no? Ya sí, salió, ya está Dante ahí. Ahí está, pónmelo, está Dante, aquí al lado está Verónica Delgadillo, ya salió con Álvarez Maínez, en fin, ¿no? O sea, no les da pena. Es que a Palazuelos nadie salía con Palazuelos.
Pero ya ha surgido unas críticas al interior del Movimiento Ciudadano que pues creo que son fundadas, son buenas, porque hace una semana, ¿no? Salió por ejemplo, un manifiesto, un comunicado de los senadores de Morena, en donde apoyaban con todo a López Obrador, ¿se acuerdan? Y atacaban con todo a Loretito, bueno, a los medios de comunicación. Él lo firmó como senador de Morena. Entonces ahorita dicen, bueno, entonces ¿ahora qué? Ese comunicado, ¿qué onda? No, tú lo acabas de firmar y ahora pues ya estás con estos cuates. Pues sí, es cierto. ¿No? Él ha votado en contra del Movimiento Ciudadano, apoyó a Morena, pues sí, es cierto. Pero bueno, ya ahorita está en Movimiento Ciudadano. Y yo no sé, ya renunció a Morena, claro, a la senaduría. Yo no sé, Mauricio, de todos modos creo que el Movimiento Ciudadano agarró pues la pepena de Morena. Y bueno, pues si gana Pech, suponiendo, no creo que va a ganar honestamente, pero suponiendo que gane Pech, Quintana Roo, pues yo creo que va a acabarse sumando un poco a la 4T, ¿no? Al final tiene allá pues a muchos amigos. ¿Sabes a quién también evitaron que se fuera? Maribel Villegas, ¿no? Que era la otra senadora, sí, que iba a ser la primera postulada. Acabó ya estando en el arranque de campaña, bueno, perdón, en el registro de Mara Lezama. Y la verdad es que si ves, Mauricio, el registro de Mara Lezama, mira, estas son algunas imágenes, ahí póngalo. O sea, sí llenó y metió un montón de gente. Mara Lezama, allá en Quintana Roo. Y la verdad es que, pues las encuestas señalan que va a estar muy difícil que pierda Mara Lezama, ¿no? O sea, sí tiene un montón de puntos en las encuestas. Palazuelos era pues un volado, o sea, tenía todos estos en contra, pero pues efectivamente era un personaje de la farándula y pues si Samuel García logró vencer también toda la corrupción y delitos que tenía, y bueno, ganó, pues bueno, Palazuelos también estaba en esa dinámica, pero era un volado. Yo creo que con Pech es un político mucho más tradicional y podremos entender, claro, que ahí va a haber una pelea mucho más tradicional o más común en Quintana Roo. Y bueno, pues yo creo que podemos decir que hay una muy buena posibilidad que gane Mara Lezama. Y bueno, pues ya llegó Pech allí. Y Maribel Villegas, que era la otra senadora, apoyando a Mara Lezama, lo cual eso comentan que fue una operación política de Adán Augusto, que fue la que convenció a Maribel Villegas que no se fuera de Morena. Bueno, y acabó apoyando a Mara Lezama. Seguramente hubo una negociación de cargos y otras candidaturas. Está bien. También de eso se trata la política. Sí, es lo que, pues sí, ya lo resumes tú muy bien. A mí en la parte que no me gusta, o la parte que a mí más me preocupa, porque fíjate que en Quintana Roo, como lo dices tú, no se ve tan complicado. Realmente el escenario se ve muy bien para Mara Lezama, cuestión de que, pues como todo en la política, el que menos errores comete es el que sale con el mejor resultado. Entonces, pues tendrá que cuidar nada más eso, no cometer errores en la campaña. Pero pues aquí el problema, yo creo que más grave y más preocupante, que es que así como lo de Maribel Villegas fue un éxito político, lo de José Luis Pech pues no lo fue tanto, es que Morena pierde eventualmente ya un voto en el Senado. Y ahí en el Senado es donde se necesita más votos, porque está el bloque opositor es más sólido, la mayoría de Morena no es tan contundente. En el marco de la aprobación de la reforma eléctrica se va un voto porque, bueno, José Luis Pech va a perder, y cuando regrese y se siente otra vez más ahí en el curul, muy probablemente, digo en el escaño, muy probablemente se vaya a pasar a la bancada de Movimiento Ciudadano. Digo, yo entiendo que por lógica así debería de suceder. Entonces, esa es la parte que a mí me preocupa, que se pierda un voto en la Cámara de Senadores. Vamos a ver si después de todo esto hay alguna operación que que permita que Pech no se aleje tanto de la bancada de Morena, aunque pues también hay que decirlo, ya son traidores, o sea, traidores al movimiento, los gana la ambición por llegar a la candidatura, una candidatura en donde por cierto no va a ganar, aunque yo creo que ya por la edad dice, pues es la última que tengo, ya no tengo más chance 6 años más adelante. Entonces, pues quema los puentes, me voy con Movimiento Ciudadano, me olvido de Morena, etcétera, etcétera.
y toma esta decisión, pero al final de cuentas también pues se convierte en traidor al movimiento. Yo supongo que también van a buscar dividir el voto allá y demás, pero no lo veo mucho. La verdad es que Pech no lo veo con tanto arrastre en Quintana Roo, pero sí me preocupa que se pierda ese voto en el Senado. Pero pues vamos a ver qué sucede. Todavía faltan meses para que llegue la reforma eléctrica allá. Y bueno, en una de esas me equivoco y sí vota a favor de la iniciativa del presidente. Pero pues sí, finalmente yo creo que Morena va a perder un senador ahí. Sí, pues sí, ya lo perdió. O sea, tiene que, ni modos que vote con Morena, sino que en otro Movimiento Ciudadano. Aunque bueno, después los políticos acaban yéndose y regresando. Sí, sí, por eso te digo. Esa es la realidad. ¿Quién sabe? Bueno, antes de seguir les recordamos que se suscriban, denle like, Mauricio. Fíjate que el día de ayer se publicó la tercera parte del informe 2020 de la Auditoría Superior de la Federación. Y bueno, en ese sentido, pues hay muchos... siempre los informes y reportes de la Auditoría Superior de la Federación son muy amplios, no se puede realmente dar una nota. Entonces, pero en general fueron como 60,000 millones de pesos de un presupuesto como de 4 o 5 billones de pesos que fueron observados. Y de esos 60,000 millones, como 40 y tantos mil o casi 50,000 millones fueron de gobiernos estatales. Digo, hay que tenerlo claro. Y 10,000 millones de pesos fueron del gobierno federal. Y ahí sí hubieron que observaron algunas cosas en el aeropuerto de la Ciudad de México, de Santa Lucía, en Dos Bocas, en el Tren Maya, en el tema de las vacunas, fue el 2020, ¿no? Y algunas otras cosas más, en tema de programas sociales, bla, 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 bla. Según tengo entendido, de esos 10,000, 8,000 millones de pesos solo son de Segalmex. Ahí es donde está el verdadero, aquí lo he comentado, ¿no? Foco de corrupción. Sí, es el verdadero problema Segalmex. Es el problema, ¿no? O sea, ahí es donde está ese problema que ya el presidente hoy señaló que ya están investigando. O sea, que sí hay demandas penales ya presentadas por la Fiscalía, porque ahí sí es donde está un foco. Y bueno, ahorita intentan, por ejemplo, los medios de comunicación hacer más grande lo que no es. Por ejemplo, ve el Reforma, ¿no? Exhibe auditoría de Soden en el aeropuerto de la IFA, ¿no? Revisan 17,000 millones de pesos de fondos aplicados en la construcción. Revisan, pero o sea, no es que esté mal, los revisaron. Y también en vacunas y equipo COVID. Ok, muy bien. ¿No? Que compraron sobrecostos ventiladores y vacunas, bla, bla, bla. Pero, o sea, ahorita van a ver, les comento esto, muchas notas de este tipo, ¿no? En donde van a intentar, por ejemplo, el día de hoy, sacó Millennium un titular. Encuentran desvíos en la Secretaría de Economía por 5,000 millones de pesos. Y después le dice alguien de ahí de Comunicación Social de Economía, no son 5,000 millones, son 5 millones de pesos. Ah, perdón. Y hasta quitan ¿no? Después, por ejemplo, el Tren Maya le encontraron 80 millones de pesos de desvíos. O bueno, no desvíos, de inconsistencias. Ok, pues sí, es una lana, pero pues para hacer una mega obra de miles de millones de pesos, 80 millones de inconsistencias. Unas de las inconsistencias son que le falta el sello, no tiene la factura, hay muchas cosas. Bueno, y que se aclaran, entonces también se pueden aclarar. Y si no se aclaran, bueno, entonces viene la sanción. Pero antes nada más, por ejemplo, en la Auditoría Superior de la Federación, habían desvíos por varios miles de millones de pesos en una secretaría. En Pemex por varios cientos de miles de millones de pesos también. O sea, era mucho más fuerte y grandote los hoyos. Ahorita el hoyo más grande es el de Segalmex, sin lugar a dudas. Y en general no hay tantos, porque tampoco la administración federal es prístina, ¿no? Siempre hay pues gente que se quiere gandallar. Pero bueno, la verdad es que sí es una gran diferencia. Sí, realmente se reduce a eso, tú lo señalas, Nacho, ¿no? De todos los más de 60,000 millones son 10,000 que, digamos, les toca al gobierno federal aclarar. Aquí tiene este proceso de aclaración en donde ya se notifica cuáles son las inconsistencias y se le da un periodo a los funcionarios para que presenten la documentación faltante y, bueno, se haga la aclaración necesaria. En el caso de Segalmex en particular, hay que también recordar, hace como dos semanas casi se anunció la salida de varios funcionarios
que se encargaban de la parte administrativa, que se había mencionado también, como dices tú, ya hay investigaciones en la fiscalía. Se habla de empresas fantasmas, se habla sobre todo de contratos, varios contratos que se firmaron para esto de el tema de la leche, ¿no? En el caso de Liconza, contratos que iban a durar todo el sexenio de miles de millones de pesos, y eso es lo que está haciendo mucho ruido en Segalmex. Incluso se hablan de vínculos con el propio Julio Scherer, o sea, es realmente una burbuja ahí que ya está muy bien identificada, en donde ya se está actuando, y falta nada más esto, ya definir bien las responsabilidades y pues tener las sentencias correspondientes. Pero en el resto de la administración, pues sí, hay errores humanos, hay algunas intenciones de desvíos de recursos, eso se definirá ya en este proceso de aclaraciones, pero pues realmente sí se nota el trabajo que ha venido haciendo el presidente. El primer año, incluso hay que recordar, en el 2019 se dieron más inconsistencias. ¿Por qué? Bueno, porque estaban empezando a conocer cómo son los procedimientos administrativos, los funcionarios son nuevos, y ahorita ya en este segundo año, pues ya están más asentaditos, ¿no? Ya entienden mejor cómo va todo esto, y muy probablemente cuando conozcamos la del 2021, este asunto todavía se va a reducir, o sea, las inconsistencias van a ser mucho menores a nivel federal, y bueno, ahí veremos viendo la evolución de todo esto. Lo importante es que se siga con el compromiso del presidente, que así lo entiendan los funcionarios del gabinete, los funcionarios medios y los que están abajo, de que no se va a permitir la corrupción. ¿Y cómo lo van a entender? Que la corrupción tenga consecuencias. Por eso también el asunto de Segalmex es muy importante darle seguimiento y que alcance estas consecuencias, para que sepan todos ellos, a todos los niveles, que se tiene que respetar esta línea de cero corrupción en el gobierno federal. Bueno, antes de seguir, les recordamos que se suscriban, denle like, y bueno, vámonos con otro tema. Fíjate, Mauricio, que pues hoy un lamentable evento, estaba viendo aquí, dicen, encuentran sin vida a la diputada federal de Durango por el PT, Celeste Sánchez Romero, ¿no? Pero sí, eso es de hoy, ahorita. De por la hoy, mañana, ahorita. ¿No? Pero fíjate que hace unos también minutos estoy viendo que saca Irving Pineda, no sé si se confundió, o sea, otra. Lamentablemente, la diputada federal de Morena, Reina Celeste Asensio Ortega, falleció hace unas horas. O sea, que si es confirmada esta versión, ahora han sido 2 diputadas que murieron en las últimas horas y que se llaman Celeste. Una por el PT en Durango y ella Reina Celeste. O tal vez Irving, que podría suceder, se confundió por el nombre, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es lo que está sucediendo ahorita. Ojo con el dato. A ver qué pasa, pero bueno, pues sí, hoy se puso de luto la Cámara de Diputados.